Para quienes viven en México con residencia permanente pero manejan un auto con placas de Estados Unidos, seguramente saben que las reglas en baja pueden ser un verdadero laberinto. Bueno, hoy vamos a aclarar ese camino para poder manejar con total confianza. A ver, aquí va la pregunta del millón, ¿no? Con una tarjeta de residente permanente mexicana en la cartera, ¿es legal conducir un vehículo con placas de Estados Unidos en Baja California? La respuesta corta es que es complicado. Y aquí vamos a desmenuzar exactamente por qué. Y aquí está el meollo del asunto. Por un lado, la ley, en general, dice que un residente permanente no debería manejar un auto extranjero. Pero por otro lado, está la realidad de la zona libre de Baja California que permite una excepción. La clave para todo esto es una sola cosa: poder demostrar que la residencia fiscal, o sea, donde está el centro de nuestras finanzas, sigue estando en Estados Unidos. Ok, esta es nuestra ruta de hoy. Primero vamos a entender bien el dilema del residente. Luego, la diferencia importantísima entre residencia migratoria y fiscal. Después nos metemos a lo práctico: cómo armar la carpeta legal, cómo reforzarla con un escudo avanzado y, para terminar, el protocolo exacto a seguir en carretera. Empecemos con el dilema. Y esto es crucial porque últimamente la vigilancia ha aumentado. Se ha visto un incremento importante en la aplicación de la ley, lo que eleva el riesgo de decomiso si no se tienen los documentos correctos. Así que hay que estar preparados. El conflicto nace de una interpretación. La tarjeta de residente permanente es para fines migratorios, claro, pero una autoridad federal podría verla y decir: esto es prueba de residencia fiscal en México. Y bajo esa lógica, un auto con placas de California de repente se vuelve legal, y aunque las autoridades estatales en Baja California Sur aclaran que los decomisos son cosa federal, o sea, de aduanas y del SAT, esto crea una zona gris de mucho riesgo en cualquier retén. Muy bien, ahora vamos al concepto clave que lo aclara todo. La diferencia fundamental entre la residencia para vivir en el país y la residencia para pagar impuestos. Son dos cosas distintas. Es bastante simple si lo vemos así. La residencia migratoria, o sea, la tarjeta de residente permanente, da el derecho a vivir en México. Punto. En cambio, la residencia fiscal es un concepto totalmente económico. Se define por el centro de intereses vitales. ¿Y eso qué es? Pues donde está el trabajo principal, donde se declaran impuestos, donde está el hogar primario. En resumen, la residencia fiscal es, digamos, nuestro hogar financiero. Y toda la estrategia legal consiste en tener pruebas contundentes para demostrar que ese centro de intereses vitales sigue y ha seguido en Estados Unidos. Y esto no es una opinión, está respaldado por la ley. El artículo 106 de la ley aduanera es la base de toda esta defensa. Permite explícitamente a los residentes en el extranjero usar sus vehículos en la zona libre sin necesidad de un permiso de importación temporal. La clave es probar que, para fines de aduanas, se califica como residente en el extranjero. Ahora sí, vamos a la práctica. Ya que la teoría está clara, veamos cómo reunir todas las pruebas necesarias para construir un caso sólido. Y ojo, aquí hay un punto fundamental. La responsabilidad de la prueba recae sobre la persona que conduce. No se puede esperar que la autoridad lo asuma o lo investigue por su cuenta. Es necesario llegar ya preparado, con un kit de evidencia, con una carpeta legal bien armada y lista para presentarse en cualquier momento. Esta carpeta legal se sostiene sobre 4 pilares. Primero, la declaración de impuestos de Estados Unidos, el famoso formato 1040. Esta es la prueba reina del centro financiero. Segundo, recibos de servicios y de predial de una casa en EU que demuestran un domicilio físico allá. Tercero, la licencia de conducir y el registro de California que conectan legalmente a la persona con el auto. Y finalmente, pero no menos importante, el seguro de auto mexicano que demuestra que se está cumpliendo con las leyes locales. Muy bien. Con la carpeta básica, la protección es bastante buena. Pero si se busca un nivel superior de seguridad, una especie de escudo legal avanzado, hay 2 herramientas proactivas que marcan una diferencia enorme. Estas 2 herramientas son la carta de declaración y la declaración en ceros ante el SAT. La primera es básicamente poner nuestra voz legal por escrito y la segunda es la confirmación del mismísimo gobierno mexicano sobre el estatus fiscal. La carta de declaración es un documento formal, en español, que se presenta a la autoridad. En ella se explica la situación, se declara que la residencia fiscal está en Estados Unidos y, muy importante, se cita el artículo 106 de la ley aduanera. Esta carta debe ir hasta el principio de la carpeta, es como una declaración de principios. La segunda herramienta es todavía más potente.
Si se tiene RFC en México pero no se generan ingresos aquí, se debe presentar la declaración en ceros. El proceso es bastante simple. Se entra al portal del SAT, se declara sin actividad para asegurar que el estatus oficial sea sin obligaciones fiscales. El acuse de recibo que se imprime al final, eso es oro puro. Es literalmente el gobierno mexicano diciéndole a otro agente del gobierno que no hay actividad económica en el país. Y ahora, el momento de la verdad. ¿Cómo se aplica todo esto en una situación real? Si hay una detención en un retén, tener los papeles no es suficiente. Saber cómo presentarlos y qué decir es absolutamente clave. La primera frase que hay que tener lista es esta. Es una declaración clara, directa y que utiliza la terminología legal correcta. Soy residente fiscal de los Estados Unidos. Mi centro de intereses vitales está en California. Esta frase es súper estratégica. Inmediatamente cambia el enfoque de la conversación de la residencia migratoria a la fiscal. Se establece desde el principio que la discusión se basa en el marco financiero y legal, no en dónde se pasa el tiempo. La segunda frase ya sube el nivel, porque cita directamente la ley. De acuerdo con el artículo 106 de la ley aduanera, como residente en el extranjero, tengo derecho a circular en la zona libre. Al citar la ley directamente, no solo se afirma un derecho, sino que se demuestra conocimiento de la legislación específica que lo ampara. Y créanme, esta preparación suele ser la forma más efectiva de resolver la situación de manera rápida y, sobre todo, respetuosa. Entonces, para resumir, los 3 pasos para la tranquilidad son estos. Primero, armar esa carpeta legal con todas las pruebas. Segundo, reforzar el caso con la carta de declaración y el acuse de recibo del SAT. Y tercero, practicar el guión. Saber exactamente qué decir dará la confianza para manejar cualquier interacción. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? En un mundo con fronteras cada vez más fluidas, donde la residencia legal, la fiscal y hasta la emocional pueden estar en lugares totalmente distintos, ¿qué es lo que realmente define nuestro hogar?